maneras. ¿Pero cómo le fue con las preguntas? Bien, en general bien, con pocas preguntas, pero lo más interesante, bueno, es que nadie se atreve a preguntar estas cosas. Yo creo que es un tema que es un poquito difícil, además que no fue una hora muy oportuna, ¿Ya? pero después de la conferencia que di hoy día en la mañana, estuve conversando con varios que se acercaron en forma individual, y esa es la parte interesante y que fue muy bueno porque efectivamente corroboré algunas cosas que en la teoría se dan, pero parece que son bastante lógicas y en la práctica se reflejan claramente. Es decir, por ejemplo, uno me comentaba que sí, conforme que se iba a comprar una casa, pero la señora le había impuesto la condición de que sea en un condominio. Población naval, bueno, de alguna exactamente, manera. ¿te fijas? Claro. Está el tema de la seguridad, hay un montón de cosas que, por eso que es muy importante, y los norteamericanos recomiendan que en todo este proceso se incorporen las señoras, porque muchas veces las señoras tienen mucho que decir, y tienen una visión diferente. Quizás uno es más práctico, un poquito más clarito, tiene todo más o menos ordenado, cree tener todo más o menos ordenado, y de repente le llega el misilazo por el lado y por parte de la señora y llega a ver exactamente lo que había que hacer. Entonces es un proceso muy interesante, así es que, insisto, a los señores marinos, oficiales y gente de mar que se acogen a retiro, si necesitan alguna conversación respecto a este proceso, pónganse en contacto con asofar.cl, o si no, directamente a nuestro WhatsApp, que no lo hemos dado. No. Así es que recordamos nuestro WhatsApp, el 56 más 56 9 35 30 8319. Repito, más 56 9 35 30 8319. Y estaríamos listos para conversar o contestar o, por último, tener una entrevista personal y conversar al respecto. Yo feliz, encantado, coopero porque creo que es algo que hay que analizar con bastante detención. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Y además porque quienes se retiran son jóvenes. Sí, claro que sí. Son jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes, ¿te das cuenta que los años no nos pasan? No, para nada, no, claro. Jamás. Pasa para otros, para uno no. Exactamente. No, forever young. Sí. Bueno, oye, nuestros saludos a Orbe. Yo estaba pensando que cuando dijo voy a saludar, dije va a saludar a los auditores. No, a los auditores ya los saludé, pero un saludo al Orbe, y tendríamos que partir saludando a la Greta Thunberg, ¿cuál se llama? Greta Thunberg. Si todo el mundo la saluda, ¿por qué nosotros no? Bueno. Sí, el próximo, hagámosle un saludo a la... Que tiene 16 años, 15, 16, ¿no? La saludo. También al príncipe de Mónaco, a los papás de Greta, a la hermana de Greta, a los que le arreglaron el bote, a todos, pues. Lógico, si uno no es solo. Y lo que sí estoy intrigado, ¿cómo se va a venir a Chile? En una Contiki se va a venir, porque en lancha Maulina creo que no. ¿Por qué no? Podría ser. Pero habría que llevarla, pues. Que las lauchas maulinas son ecológicas. Pero sí, pues sí, por eso. Más o menos ecológicas. A ver, ¿por qué no? Pues ¿de qué se hace la lancha maulina? De madera. De madera. Bueno, es derribar árboles, pues. Sí, en realidad. Y las velas deben ser de nylon. Estamos con problemas ahí. Ahora, ella dijo, cuando hizo la travesía desde su país a Nueva York, dijo que lo más probable es que estuviera en Chile para la cuestión del final de año. Sí. Y ayer entiendo que lo dijo también ayer. Entiendo que el presidente de la República la invitó formalmente, pero sí ya había dicho que venía. Pues. Sí, pues. Pobre niña. Yo pensaba, esto es un pensamiento femenino, yo creo. Qué manera de estresar a esa cabra, chica. Sí. Pues ella tiene un problema de un estado especial, es Asperger, del espectro autista, un trastorno, ¿no? Del espectro autista, ¿cómo se llama? Y eso de someterla a... ¡Qué tremendo! Bueno, ya. Saludos al resto. Entonces, a saludamos todos. Ahora a Canadá, partamos por Canadá. Halifax. Y Toronto también, Toronto. Sí. Un amigo que nos escucha permanentemente en Toronto. Saludos. Saludos a nuestro corresponsal en Indonesia,
que la verdad que no sé si nos escucho o no, porque están ahí como en 3 horas de desfase, así que deben ser como las 6 de la mañana ya. No ha informado sobre Komodo, que a mí me interesa tanto. Exactamente. Bueno, Gran Bretaña, seguimos hablando de Gran Bretaña como siempre, Estados Unidos también. Y eso parece que es todo. ¿Cómo y España? Pero perdón, Asturias. como perdón, yo no voy a decir Pero que sí, sea lo pero más claro. importante, pero casi, ¿cómo? Pero por supuesto, el Principado de Asturias Pero por favor. son auditores fieles y totales. Y a morir, ¿eh? Exactamente. A morir, sí. Pero está faltando la tortilla española. Pero aún. la tortilla española tiene No que ir sé. para allá, tiene que ir a Asturias. Bueno, en una de esas. Claro, Sí. ¿por qué no? Pero lógico, pues. Oye, y estuve revisando las efemérides, la verdad que hoy día 25 no pasó mucho aquí en No. Chile ni en el mundo. Ya. Pero fíjate que me llamó la atención algo que es digno de mencionarse. A ver. El 22 de septiembre de 1903, Italo Marchioni. ¿Qué crees tú? Me suena como a radio, me suena algo así, ¿no? No, ese es Marconi. Ya no, entonces no sé, será un novio, no Italo sé, Marchioni un ídolo, no sé. patenta en Estados Unidos ¿Sí? el helado en barquillo. Oh, qué top. ¿Te das cuenta? Total. Yo creo que son cosas que uno debería saber porque más que nada, a quién no le gusta un helado en barquillo. O sea, es una cosa que... Ah, mire. Pero exactamente. Así que don Italo Marchioni debería tener una estatua, hombre, por lo menos. ¿No es cierto? Bueno, sí, como que casi cualquiera tiene estatua, así que ¿por qué no? Exactamente. ¿Cuánta gente no ha disfrutado de un rico helado en un barquillo? Uy, qué deseo de tomar un helado. ¿Te das cuenta? Mire, sí. Ya. Eso ídolo. fue en 1903. Ya. Y aquí en Chile, que en general no están en Chile, pero en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur. Perdón, mi antepasado, pues. A ver. Pero si yo soy María del Pilar Soberano Núñez, pues. Pues. Claro. Pero ¿por qué no? Debía ser como una sobrina, nieta. No, hipernieta. Claro, exactamente. Vasco Bueno, Núñez. Tu pariente Vasco Núñez de Balboa en 1513, el 25 de septiembre, descubre el mar que llamó Mar del Sur, el cual fue llamado Océano Pacífico por Hernando de Magallanes, que 7 años después, 1520, descubre el Estrecho de Magallanes y descubre Chile. Pero claro. Exactamente. Y recordemos, bueno, que está en España en este minuto, no la algarabía, pero mucha celebración, mucha conmemoración por la circunvalación al mundo por primera vez, Magallanes y el Cano. Exactamente. Ha habido unas ceremonias fantásticas en España a raíz de esto. Son palabras muy grandes. Pero ¿por qué están celebrando la llegada de Sebastián Elcano? Yo creo que están... La partida. La partida y después la llegada en 1520, que es el próximo año. 1521, si no me equivoco. No, 19 y 20. ¿Sí? Sí. Estamos en los 500 años. Exactamente. Sí, de la partida del 19 y de la llegada del Cano el 20. Verifiquemos. Bueno, auditores, voy a verificar la data. En 1519, zarpa de San Lucas de Barrameda, Hernando de Magallanes. Bueno, ve, pues. Entiendo que, sí, pues eso, pues. Pero ¿cómo? Yo digo que zarpó en 1519, se descubre en 1520, y si mal no recuerdo, regresan después de 3 años, es decir, en 1521, a Sevilla. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice Wikipedia? Sí, bueno, claro. 20 de septiembre de 1519, parte. ¿Ya? Y el 6 de septiembre de 1522. Llega. O sea, llega el Cano. O sea, no estás bien tú ni yo. O sea, espérese. No, parece que estamos mal los dos. ¿Qué puede ser? Porque... Espéreme, no. Los auditores aquí, perdón, la historia no está muy claro. Tenemos un drama aquí, un drama de mando acá. Exactamente. La primera vuelta al mundo. A ver, vamos a ver que vamos a consultar un diario que es fantástico, que es La Vanguardia, porque me merece... Bueno, pero en todo caso, mientras tanto, yo puedo contar que Hernando de Magallanes no llega de regreso. No, porque se murió en las Filipinas y fue, no sé, asesinado. Masacrado. Muerto por la tribu Lapu Lapu. Esos son filipinos. Y de hecho, cuando estaba yo de práctico de canales y me tocaba un buque filipino, siempre preguntaba al capitán si había alguien de la tribu Lapu Lapu. Tenía miedo. Y se reía. Sabían por qué. Sabían por qué. Claro. Mire, el 20 de septiembre de 1519
Ya. una expedición de 5 barcos y 239 hombres parte del puerto de Sanlúcar de Barrameda para llegar a las Indias Orientales. Ya, etcétera, etcétera. Nada, corona española, rey Carlos I, portugués Fernando de Magallanes. Magallanes murió durante el viaje y entonces toma el mando Juan Sebastián del Cano, vasco. La nave Victoria, la última de las 5 naves, vuelve a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. 22. Hombres, 18. Mira, hay diferencia, porque efectivamente de 5 naves estamos de acuerdo, pero hablan aquí de 258 hombres con el cual salió y llegó después de 3 años con 15 sobrevivientes. Bueno, En resumen, estabas mal tú y estaba mal yo. o sea, O sea, tenemos que todo compartir la culpa. Exactamente. O sea, ¿sabe qué? Lo que podríamos hacer es salir y volver, iniciar el programa otra vez, porque ¿cómo vamos a estar tan mala información? Yo creo que los auditores nos podrán perdonar este pequeño lapso. O sea, a mí sí, a usted no. El 1519 zarpan, yo dije que habían... Usted dijo parece. El 21. Yo, bueno, se equivocó. Yo dije el 20, estábamos claro, mal. Los dos, pero Bueno, ya el ya. 22. Bueno, Quedó claro ya. ya, listo. Pero lo interesante, fíjate, mencionaste tú la nave Victoria. Seres auditores, si es que tienen la oportunidad de ir a Punta Arenas, les recomiendo que vayan a la réplica a escala de la nave Victoria que existe en esa ciudad. Es un proyecto particular de una persona cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que hizo una réplica, ¿Y es una buena réplica? Está muy bien hecha, pero muy, muy bien hecha. Y la verdad que uno se sube a esta nave Victoria y es ahogante, porque uno no sabe cómo metían a 30 y tantos hombres en un cáscara de nuez, porque realmente privacidad cero, para que Me imagino que no. La y las comida, condiciones la horribles. higiene. Nada, o sea, absolutamente nada. Pero bueno. Pero fue pero eran viajes ecológicos. Claro, exactamente. Sí. Sí. No había humo, no había nada. Absolutamente ecológico. Pero bueno, así es que eso es con Sanlúcar de Barrameda, el zarpe de Hernando de Magallanes, en 1519. También hablamos de la tribu Lapu Lapu y de Juan Sebastián Elcano. Pero fíjate que hay, y del Italo Marchiónico. El helado. El del helado Arquillo. Pero me estaba acordando de que en 1980, el 22 de septiembre, Irak ataca sorpresivamente a Irán. 1980. Es lo que se llama la Primera Guerra del Golfo. ¿Ya? 1980, Irak ataca sorpresivamente a Irán y se produce esta guerra que dura del orden de 10 años, que fue una guerra de desgaste horrible, donde hubo solamente violencia y destrucción, porque la frontera no cambió, pero ni un ápice. Y esto se inicia cuando Irak invade y ocupa el puerto de Shat el Arab, de Irán, que es uno de los puertos por donde sacan el petróleo de ahí. Y el gran problema que tiene Irak es precisamente que tienen un solo puerto para poder sacar su producción de petróleo. O sea, su producción está limitada no por la cantidad de petróleo que puedan sacar, sino que por la cantidad de petróleo que puedan exportar. Irak, necesitaba de mayores accesos al océano. Señores auditores, si ustedes ven el mapa donde está la península arábiga, se van a dar cuenta que está el Mar Rojo, ¿no es cierto?, el Golfo Pérsico, y se van a dar cuenta que Irak, tiene solamente un pedazo muy, muy pequeño de acceso al mar, que ha sido la traba que ha tenido históricamente para poder exportar su petróleo. Entonces, para poder aumentar su exportación y, obviamente, tener más divisas, se toma este puerto iraní, el de Shat el Arab, y comienza esta guerra de desgaste que fue una masacre de una violencia única. Pero qué tremendo que por querer mejor acceso para exportar, cuando yo entiendo que los países lo que deben hacer para tener mejores posibilidades de salir del mar es conversar. Qué tremendo que hayan tenido que iniciar una guerra. Y guerra que parece que no ha terminado. Porque... Y esa fue la primera guerra del Golfo, y nos están indicando que nos tenemos que ir a la pausa ya. Nuestro DJ, nuestro cineasta, webmaster. Así es que vamos a terminar ahí. Está la primera guerra del Golfo y regresamos con la segunda guerra del Golfo, que parte en 1990.
Así es que, señores auditores, nos vamos a una pausa musical. Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Señores auditores, regresamos después de esta pausa musical. La verdad que decidimos escuchar a Ginette Acevedo en esa canción que es muy significativa, que se llama Mujer en el Tiempo. Y la pusimos fundamentalmente para homenajear a las mujeres en este mes de la patria. Sí, muy bonita. Es muy bonita, una canción muy bonita, y Ginette Acevedo, una cantante extraordinaria, realmente de una voz muy bonita. Así es que un homenaje a todas las mujeres de Chile en esta canción de Ginette Acevedo. Estábamos hablando de la guerra en el Golfo, que comenzó, la primera guerra del Golfo, que parte en 1980 y finaliza 10 años después. Y fundamentábamos no justificábamos, fundamentábamos o explicábamos este ataque de Irak sobre Irán, buscando el tema del acceso al mar. Yo le quiero hacer una pregunta al respecto. Yes. 1980 fue un año bien particular para Chile. Fue el año en el que se votó en plebiscito la Constitución Política, denominada de 1980. Bueno, iba a ser de 1980, independientemente de qué presidente de la República puso la rúbrica final después de las modificaciones. Yo sé que en ese minuto estaba en servicio activo. ¿Sí? ¿Usted se acuerda bien de esta guerra del Golfo? Porque yo voy a decir para consternación de los auditores que yo no. De la segunda sí, pero de esta no. No la tomé ni en cuenta. 1980, yo estaba embarcado en la fragata Condel. La verdad que no me acuerdo mucho. Me acuerdo haber leído varios artículos que salieron en unos temas seleccionados que nos mandaba la Academia de Guerra para leer. Me acuerdo de leer, pero la verdad que no le di mucha importancia. Pero sí le di mucha importancia el año 1992. Yo a todos los del 90 para adelante sí, también. Pero ¿por qué le di mucha importancia al 92? Porque el año 92, sorpresivamente, la Armada tuvo bien designarme agregado naval en Israel. Y ahí, obviamente... Estaba ahí en el río Jordán. Bueno, exactamente. Estaba en el Golán, en Sinaí. El 91, cuando me designaron, obviamente que empecé a preocuparme de estudiar un poquito el tema. Pero claro. ¿Y qué es lo que había pasado? En el año 90, en diciembre del año 90, había comenzado la Segunda Guerra del Golfo, cuando Irak, tratando de recuperarse económicamente, decide invadir Kuwait. Y Kuwait es un estado tapón que tiene Irak que le impide nuevamente el acceso al mar. Entonces Saddam Hussein dijo, bueno, la única forma de recuperarme económicamente es pegar el zarpazo a Kuwait. Pero Kuwait está bajo la protección de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita son amiguis con los norteamericanos. Y con Israel indirectamente. Pues. No, pero ahí porque sí. Arabia Saudita no puede ser amigo de Israel. Pero a ver. Pero espérate, voy a explicar por qué. Perdón, sí. Se arma esta coalición de Arabia Saudita, y Gran Bretaña, Francia también estuvo metida ahí, incorporan a Siria. Ya, pobrecito. Lo que Siria era una cosa súper curiosa, incorporar a Siria en esta coalición que iba a ir contra Irak, recuperar Kuwait e irse contra Irak. ¿Y qué es lo que pasaba? Resulta que Israel estaba ahí al medio. Naturalmente Israel debía meterse en esta coalición, pero los países árabes no iban a soportar que estuviesen los israelitas en una coalición junto con ellos. Eso iba contra el concepto del mundo árabe. Sí, claro. Entonces Estados Unidos tuvo que maniobrar de tal manera de decirle a Israel, usted no se meta, no haga nada. Y Saddam Hussein, para obligar a que Israel se metiera en esta coalición, empezó a lanzar misiles Scats sobre Israel. ¿Ya? Y de hecho cayeron 8 misiles en primer lugar. Primero fueron, sí, más o menos 8 misiles en Tel Aviv. Y los israelitas desesperados, con unas ganas de atacar Irak extraordinarias, pero no lo podían hacer porque eso significaba que la coalición entre sí con Estados Unidos, Arabia Saudita, Siria y Egipto
quedaba, se deshacía y se desarmaba inmediatamente. Y ese era el propósito de lanzar los misiles sobre Israel. Es lo que yo sé que Israel es altamente improbable que vaya en una coalición con los países árabes, con algunos de ellos, por supuesto. Yo sé que sí. Me refiero al sentimiento, esta curiosidad de que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos, Israel es aliado de Estados Unidos, lo que no significa que Arabia Saudita e Israel lo sean, pero que indirectamente sí. Sí, claro que sí. Sí. Ahora, ¿y por qué me acordé de todo esto? Porque, como te comentaba, en el 91, por ahí en septiembre, me dijo que usted se ha agregado naval a Israel. Ajá. Entonces empecé a estudiar el tema. Claro. Y me acordé que ese mismo verano, en enero, cuando lanzaron estos misiles Scud desde Irak sobre Israel, yo lo vi en la tele eso. Ya la televisión ya transmitía esta guerra. Pero yo estaba tranquilamente aquí en Viña mirando las noticias, cómo caían los misiles en Tel Aviv. Esa fue la guerra televisada por el... ¿Cómo se llama este reportero de la CNN famoso que fue el primero que estaba ahí filmando? Y ahora viene el misil, y ahora muere... Ya, yo después fuera del micrófono le voy a hacer un comentario bien tremendo con respecto a eso que vimos por televisión. Yo miraba en enero tranquilamente, este drama que se estaba sucediendo al otro lado del mundo, donde caían estos misiles en Tel Aviv, y pucha, qué lástima, ¿no? No es mucho lo que podía hacer ahí. No, claro. Pero cuando en septiembre me dicen, usted se va a Tel Aviv, la verdad que me cambió un poco la película. Pero claro que y me empecé a preocupar. Y claro, cuando me puse en contacto con el agregado naval que estaba allá, que era Mario Escobar, me dije, sí, efectivamente me tocó a mí la guerra del Golfo acá, los misiles que cayeron, y tuve que evacuar a mi familia a Chipre. Y partió toda la embajada, y se quedaron solamente los hombres ahí, pero todas las señoras, niños, evacuadas a Chipre. Claro. Y en la casa, que una casa que yo ocupé después, tenía un subterráneo, se armó un shelter anti ¿Qué es eso, como un búnker? Es como un búnker, porque además había que dejarlo sellado porque se decía que los misiles Scud tenían armas químicas. Ya. En ese momento, el año 91, le repartieron máscaras de gas a todo el estado de la población. La verdad que fue bastante dramática. Entonces, todo esto yo lo pensaba cuando me veía el año 92, o sea, pocos meses después, en Tel Aviv, viviendo esta situación, con la amenaza seguía latente, si bien es cierto ya habían recuperado Kuwait, etc., pero la amenaza seguía latente. Y nos habían advertido que esto podía pasar. Bueno, la vida seguía absolutamente normal. En julio, el 30 de julio, verano en Israel, a las 8:30 de la mañana, o a las 8 de la mañana, siento una explosión muy fuerte, pero fuerte, verano, mucho calor, todas las ventanas abiertas, así que la onda explosiva pasó por adentro de la casa, sacó de marco una ventana nada más, obviamente toda la familia, zafarrancho combate, al shelter, al subterráneo, y yo me fui arriba a sacar fotos, porque es lo que pasaba. Entonces, perdón, como buen chileno, no, como buenos todos hoy día, el primero en vídeo. Tenía que hacerlos. Así que de la ventana del dormitorio sacándole fotos a esta columna de humo que había tenido por lo menos unos 300 metros de altura. Y dije, bueno, tiene que ser un misil. Así de simple. Y llamé rápidamente a la oficina de enlace, ¿qué les pasó? No tenía ni idea de lo que pasaba. Cuento corto, había explotado una fábrica de explosivos que quedaba aproximadamente a 1000 metros en línea recta desde mi casa. Pero no por un misil. No. Por un problema interno. Pero yo pensé que era un misil, digamos, porque una columna de humo muy amplia, muy larga, del orden de 300 metros. Así que no pasó más allá que eso. Pero el susto fue significativo. Dos cosas. Peter Armet fue el reportero CNN que fue el primero y que transmitía, ahí viene cayendo el misil, una cuestión que a uno le parecía como la guerra de las galaxias. Exactamente. Peter Armet. Sí. Y lo segundo, en eso, ¿recuerda usted si en esos misiles que lanzó Irak contra territorio israelí el 90 hubo... Sí, cuando lanzó los misiles, ¿hubo heridos? Sí, efectivamente. ¿Sí? Ya. Si mal no me acuerdo, fue del orden de 35 personas lesionadas con heridas y hubo 3 muertos.
pero los 3 muertos no fueron producto del misil, fueron producto de paros cardíacos. El susto. El susto, y eran todas personas de edad. Pero yo pienso, a ver, yo que no entiendo nada mucho de este tema, pero yo entiendo que si es que lanzan misiles, la onda expansiva y la destrucción tiene que ser dramática. Sí, efectivamente, pero la verdad que en este caso los misiles no eran muy precisos y solamente afectaron a ciertos departamentos, no fue una cosa, no hubo un impacto directo que yo me acuerde. ¿O será que Irak lo hizo precisamente así? No, Ya. No. No digo yo, no sé. No, estos son misiles transcontinentales, digamos, es muy difícil. No tienen, en esa época no existía esa precisión. Ok, ya. Y además que eran misiles bastante viejos. Ya, ok. Pero el asunto es que los israelitas tuvieron que aguantarse y no reaccionar ante esto, porque si no significaba un descalabro mayor en la conducción misma de la guerra. No fue realmente una cosa bien significativa. Ahora los israelitas, bueno, la posición que ocupan tiene un fundamento y está claro cómo se formó el Estado de Israel, y etcétera, etcétera, y de quienes están rodeados. Están en una zona extremadamente inconveniente e inconfortable. Exactamente. Yo pienso muchas veces, a raíz de esto de las elecciones que hubo hace poco en Israel y el triunfo de Netanyahu, que fue un triunfo particular, digo yo, tienen que sentirse ellos todos los días amenazados. Pero absolutamente. Ahora, a raíz de este tema de Arabia Saudita y las bombas estas, no sé, si Yemen y no sé, pero esta gente tiene que estar viviendo en permanente zozobra. El Estado de Israel. Yo no sé si tendrán ellos usted que estuvo ahí, ¿se nota en ellos este estrés, por decirlo de alguna manera, estar permanentemente amenazados por los vecinos? Efectivamente sí. Una de las cosas, por ejemplo, que los israelitas tienen todo el día la radio encendida. Todo el día. ¿Ya? Escuchan la radio permanentemente. Porque la radio es la forma que tienen de comunicarse de qué es lo que está pasando por todos lados en el sector. Indudablemente las cosas han cambiado, algunas para bien, otras para mal, pero las situaciones que están ahí, la posición geográfica de Israel es terriblemente complicada, muy complicada. Y las exigencias que tiene el pueblo israelita en cuanto a servicio militar y todas las Fuerzas Armadas también son muy, muy exigentes. Pero una experiencia bastante significativa. Precisamente ayer estaba mirando esta foto de la explosión de Nov Yam, porque así se llama el lugar. Cercano a su barrio. Exactamente. Y a nosotros no nos pasó nada, y tampoco a la gente del barrio nada, no hubo ningún daño. Pero hacia el este de la fábrica parece que había una deficiencia en cuanto a la protección ahí. La quebrazón de vidrio fue pero horrible, y piedras que llegaron pero a varios kilómetros de distancia. Bueno. Es una cosa bastante impresionante. Pero eso pasa en el Medio Oriente. La verdad es que nosotros estamos tan alejados de eso, estamos tan ajenos, que no nos cuesta entender esta situación. Ayer nosotros en el programa comentamos brevísimamente el tema de Naciones Unidas y del gran tema de la Asamblea General, que es el cambio climático, o el ozono, la capa de ozono, como se llamaba antes, ya quedó de moda eso. Y comentábamos, pero si hay unas guerras feroces en la zona del Oriente Medio, con un montón de muertos, un montón de desplazados, con ciudades arruinadas, completamente destruidas, con niños huérfanos, con padres que han perdido a toda su gente. Y que eso no es más importante, siendo importante el tema del clima, por supuesto, el tema ecológico, pero ¿y eso no es importante? Creo que debe ser porque muchos países están muy lejanos a eso. No ven desplazados, no ven exiliados, migrantes, pobres, con hambre. Porque aquí, nosotros en América hay pobreza indiscutiblemente, en América Central sobre todo, pero nosotros no estamos viendo todos los días niños desnutridos, no. Ni con una pata cortada, por decirlo de forma muy grosera. No vemos eso, no lo vemos. No, exactamente. Ahora, yo me imagino que como esto, mucha gente dirá, bueno, como son árabes, que se mueran nomás. Supongo. Espero que no. Pero sí, supongo. Yo creo que hay una mirada hacia el otro que es un tanto peyorativa, no podría decirlo. Sí. ¿no? Sí. Eso es efectivo. Pero a propósito de Naciones Unidas, fíjate que un 24 de septiembre de 1993, la ONU da término a su misión pacificadora en Camboya.
Pero si nosotros... Pero claro, nosotros tenemos camboyanos acá. Pero claro. Exactamente. Tenemos uno que fue jefe. Un jefe camboyano. Claro. Exactamente. Y la verdad que hay que recordar que Chile tuvo una presencia bastante importante ahí en Camboya. Si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 años en que se mandó una misión allá. Gente que tiene una experiencia realmente muy rica, muy fuerte y muy impactante, porque verse enfrentado a una cultura tan diferente a la nuestra, en un clima también bastante distinto, con restricciones muy severas, la verdad que no fue fácil, y creo que la labor que tuvo la presencia chilena ahí fue muy buena. Yo entiendo que sí. Muy buena, sí. Sí, y dicho por Naciones Unidas, no por los marinos chilenos, sí, claro, no por la Armada chilena. Sí. Fíjate que no existe, no recuerdo haber visto un libro o una publicación donde se recoge esa experiencia que tiene que haber sido muy buena. Y muy interesante. Eso es lo que habría que preguntarle precisamente a quienes fueran jefes de estas misiones, estas 2 misiones. Pues. Nuestro jefe, digámoslo con Nuestro nombre, jefe, tirémoslo pues. a la palestra, Patricio Carrasco Pérez, que fue jefe de la misión de Chile en Camboya, debe escribir su experiencia allá, o por último conseguir, digamos, con sus subalternos todas las fotografías y todas las vivencias que tuvieron allá, que no fueron pocas. Y yo entiendo, bien dice usted, yo entiendo que no hay ningún libro por ahí, ninguno de estos marinos se le ha ocurrido escribir su vivencia. Me extraña eso. Desgraciadamente no mucha gente lee y menos escribe, pero esto yo creo que hay que forzarlos de alguna forma a que lo escriban. Así que los camboyanos que nos están escuchando, tocarle repetido a la fotografía, a los recuerdos y ponerse a por lo menos grabarlo. Pero usted puede insistir en eso, ¿no? Sí, usted puede incidir. Sí. Algo podemos hacer ahí. Así es que eso ha sucedido en 1993. Y otro tema importante, el combate de Pangal. ¿Tú sabes el combate de Pangal, no es cierto? No. El combate de Pangal, pero Pilar, eso lo pasan en tercera preparatoria o tercero medio, tercero básico. Ay, usted se enredó. Tercero básico, porque yo soy de la preparatoria. De la preparatoria, Sí, tercero básico. De humanidades. Tercero básico para que lo entiendas. Combate de Pangal, nunca en ¿eso será en el Brasil? Seguramente estabas durmiendo o no estabas cambiando clases. No, jamás, llamé. Y el tercero básico menos, que me tenían así controladísima. ¿Eso fue un combate en el Brasil? No, el combate de Pangal en Chile. Tuvo lugar en la ribera norte del Laja y participaron en él fuerzas realistas al mando de José Manuel Picó y fuerzas patriotas al mando de Benjamín Viel. Eso fue durante lo que se llamó la Guerra a Muerte, el 1820, y el usurpador. Y las fuerzas realistas resultaron vencedoras. Bueno, sí. Y con ello se perdió el control de la provincia de Concepción. Pero si ganamos la independencia, logramos la independencia. Exactamente. Bueno, pero este combate, mire, Pangal, nunca este combate lo perdieron los patriotas. Así es que... perdón. Sí. No tenía idea. No, sí fue un combate importante. Y usted sabe, perdón, sus pasos molesta un poco. Lo pillé ya, nada. Claudio, Marco Antonio, no, ya, perfecto. También tiene que estar cambiando. No, a mí Marco Antonio no me cabe ninguna duda que estaba para capear. No. Ni una, tomando Coca-Cola, por supuesto. Claudio, tomando pisco sour. ¿Claudio iba siempre a clase o no? No. Sí. Yo era niño bueno. No le creo. Yo más o menos nomás, ya. No, nunca lo había oído, broma aparte. Yo tampoco, yo reconozco que hoy día lo leí. Bueno, y en 1865 Chile declara la guerra a España. Por la flauta. El 25 de septiembre. Sí, bueno. Y viene todo. Ahí está un pariente mío también, pues. Claro, Castro Méndez Núñez. 1865, el 25 de septiembre, con todo lo que significó eso, el bombardeo de Valparaíso, etc. Es decir, un episodio bastante dramático. Pregunto yo, 2 minutos nada más, si uno consultara hoy día a nuestra clase dirigente, por llamarla así, a nuestra clase dirigente, gobierno, o sea, a los 3 poderes del Estado y a otros órganos que andan por ahí, orbitando, ¿usted cree que alguien sabe, no con detalle,
respecto, no del combate de Pangal, por supuesto que no, tema Guerra a España, en los periodos de la historia de Chile, una pincelada, Revolución de 1891, repúblicas socialistas, después constituciones. ¿Usted cree que la gente sabe? Yo creo que no. Ya, yo también. Yo creo que no. Ya, bien. Excepto los que estuvimos en clase con don Florencio Rivera y Pienovi, que tenía una hoja que era grandecita, con un resumen de historia de Chile que había que aprendérsela de memoria. Ya. Pero completa. Ya, pero esas son, perdón, pero esas son sus generaciones. Sí, exactamente. Porque después sí. la cuestión, no, tiempo después, para no entrar en detalle, el tema se ha echado a perder muchísimo. Yo diría, uno ve a gente que debería saber y no sabe nada. Sí, no sé, es verdad. O sea, esas frases arrepentidas, como si bien es cierto, no es menos cierto, tonteras similares. Efectivamente. Pero fíjate que durante la guerra contra España sucede una cosa bien curiosa en el uniforme del marino chileno. A ver. Se cambia la coca inglesa, esta vuelta que se usaba en el galón, ¿Ya? por la estrella de Chile. ¿Y por qué? Para diferenciarse precisamente de los oficiales de la Marina Española. Ah, perfecto. Ya. Entonces se cambia la coca, o el ojo de gallo, que se llama, Ya. por la estrella chilena, y se coloca la estrella de nuestra bandera, que es la misma estrella que viene del escudo de la bandera de la patria vieja, que según O'Higgins es la estrella mapuche. Sí, y eso lo hemos comentado ahí, que desde ese entonces, ¿no es cierto?, los marinos chilenos andan con la estrella mapuche en la manga de su uniforme. 2 minutos vio la parada militar, el 19. No. Ya, la del 18, no. Poco, no. Me frustró todo lo que quería comentar ya. Bueno, lo que puedes comentarlo igual. No, porque nos queda como medio minuto. Si usted captó que nos quedaba medio minuto para que yo no conversara nada. No. Bueno, oye, pero tenemos que hacer una encuesta. A ver, nos quedan 2 minutos, no medio. No, más que una encuesta, es una pregunta a nuestros auditores. ¿Cómo podemos evaluar a un candidato a un puesto público? ¿A cualquier puesto público? A cualquier puesto público. ¿Cómo lo podemos evaluar? Sí. Bueno, porque tenemos que ir pensando por quién vamos a votar. Ya tenemos que ir pensando. A ver, ¿pero eso vamos a dejarlo abierto? Lo dejamos abierto, exactamente. ¿Cómo evaluar a un candidato a un puesto público? ¿Por quién vamos a votar? A ver, ya. Sin nombre, estoy hablando por la persona. Pero llega una persona de tales características, que tenga esto, que tenga este otro, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿No es? ¿Ya? ¿Qué requisitos queremos? Sí, los requisitos, exactamente. Ya. Y lo otro también, cómo evaluar el desempeño de aquellos que ocupan puestos públicos. Para ver si los reelegimos o no. Bueno, que aquí, ya. Entonces, ya, tiene razón. esas son preguntas que lanzamos al aire de tal manera de ojalá sacar una suerte de lista de chequeo, un formulario, para evaluar a estas personas a quienes les vamos a entregar la representación para que dicten leyes y manejen los recursos que aportamos todos los chilenos. La conducción del país, pues, Sí, ni más ni menos. No conduce. Nosotros no conducimos el programa de radio. Y hasta por ahí nomás. Y hasta por ahí porque tenemos a estos niños ahí. Exacto, que nos controlan aquí el tiempo, etcétera, y nos cortan, etcétera. Nos hacen bullying. Pero yo creo que es una buena idea, o sea, más que buena idea, se ha discutido por ahí. El problema es que los partidos políticos, no solamente en Chile, en general quieren a gente popular, que arenguen a las masas con tonteras. Y parece ser que las masas están ávidas de escuchar tonteras. Y ahí están los candidatos que nos presentan y los que finalmente vota la gente. Entonces usted comprenderá que entre una mujer, voy a poner el ejemplo de las mujeres, no quiero que nadie se me ofenda acá. Entre una mujer del pelo... Con temas de género. Sí, pero lo voy a decir yo para que no... Entre una mujer de pelo ondeado, rubio o negro, y que tenga un cuerpo prominente, pero que incite a las masas y que baile bien tango, rock and roll y similar, y otra que no tenga esa característica, pero que sea más inteligente, le apuesto que la gente vota por la prominente. Por la prominente. No, ahí quedó. Ya. No vamos a hacer comentarios sobre las prominencias. Lo hice... No lo haga. Bueno, ya. Estamos queriendo un tema. No, pero lo dije yo para que nadie diga nada. Sí, lo sé. Ya, los vamos. Este programa. Bueno, pues. Tenemos que irnos, parece. Señores auditores, muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad.
Muchas gracias. Muchas gracias.